Durante años, la televisión decidió qué historias podían verse y cuáles no. Y cuando comenzaron a aparecer series LGBT más explícitas, emocionales y reales, la reacción fue brutal. Críticas, boicots, escándalos, prohibiciones. Porque para millones de personas, la idea de ver personajes LGBT como protagonistas todavía era incómoda. Pero aún así, las series siguieron apareciendo y terminaron cambiando la televisión para siempre. Hoy parece normal abrir Netflix y encontrar personajes LGBT en casi cualquier serie. Pero en los años 90 y principios de los 2000, eso era extremadamente raro. La mayoría de personajes gays en televisión eran secundarios. El amigo gracioso, la caricatura exagerada, o directamente personajes invisibles. Las cadenas tenían miedo a perder anunciantes, miedo a las protestas, miedo al público conservador. La televisión dependía de aprobación masiva, y cualquier controversia podía destruir un programa completo. Sin embargo, algunas series comenzaron a romper las reglas. Una de las más importantes fue Queer as Folk. Cuando apareció, muchos espectadores quedaron en shock. La serie mostraba relaciones LGBT de forma directa, emocional y sexualmente abierta, algo que muy pocas producciones hacían en televisión en ese momento. Para algunos era revolucionaria, para otros era demasiado. Pero precisamente ahí estaba su poder. No intentaba pedir permiso, mostraba personajes viviendo sus vidas sin esconderse, y eso incomodó a muchísima gente. Después llegaron otras producciones importantes: The L Word, Looking, Scam, Please Like Me. Series diferentes entre sí, pero conectadas por algo importante. Mostraban personajes LGBT como seres humanos completos, con relaciones, problemas, deseos, errores y vidas más allá del estereotipo. Eso cambió la forma en que muchos espectadores entendían estas historias. Pero una de las transformaciones más grandes ocurrió años después, con Pose. Pose no solo fue importante por representación LGBT, también mostró historias trans y ballroom culture con un nivel de visibilidad nunca antes visto en televisión mainstream. La serie mezclaba glamour, dolor, discriminación y supervivencia, y al mismo tiempo humanizaba comunidades que durante décadas habían sido ignoradas o ridiculizadas. Eso hizo que mucha gente descubriera una realidad que jamás había visto. Las reacciones, otra vez, fueron intensas. Cada vez que una serie rompía barreras, aparecía la polémica. Algunos grupos pedían cancelaciones, otros acusaban a las cadenas de ir demasiado lejos, y en Internet las discusiones explotaban. Pero mientras más polémica existía, más claro quedaba algo: la audiencia estaba cambiando, especialmente las generaciones jóvenes. Y entonces llegó un fenómeno diferente: Heartstopper. A diferencia de muchas historias anteriores marcadas por tragedia o sufrimiento extremo, Heartstopper mostró algo menos común: ternura, optimismo, inocencia. La serie se convirtió en un fenómeno mundial porque presentó personajes LGBT sin cinismo constante, sin necesidad de oscuridad permanente. Y eso también representó una evolución cultural importante, porque durante décadas Hollywood y la televisión parecían creer que estas historias solo podían existir desde el dolor. La evolución fue lenta, pero enorme. Hoy las plataformas entienden algo que antes parecía imposible. Las audiencias quieren personajes complejos, historias reales y emociones auténticas, sin importar orientación sexual. Eso cambió completamente la estrategia de la industria. Netflix, HBO, Amazon, Disney, todas comenzaron a competir por representación, diversidad y nuevas audiencias. No solamente por activismo, también por negocio. Porque entendieron que existía una audiencia gigantesca esperando verse reflejada en pantalla. Pero incluso hoy, la polémica no desapareció. Todavía existen países donde ciertas series son censuradas, escenas eliminadas, capítulos prohibidos y debates constantes sobre representación. La diferencia es que ahora estas historias ya no pueden desaparecer fácilmente. La conversación cambió demasiado.
Y gran parte de ese cambio comenzó gracias a series que se atrevieron a existir cuando la televisión todavía tenía miedo. Muchas de estas producciones no solo entretuvieron, también ayudaron a personas reales. Gente que creció sintiéndose sola, invisible o equivocada, y que por primera vez vio personajes parecidos a ellos en pantalla. Eso tiene un impacto enorme, porque la representación no cambia solamente la televisión, también cambia cómo las personas se entienden a sí mismas. Las series LGBT no transformaron la televisión de un día para otro, pero sí obligaron a la industria a evolucionar, a tomar riesgos, a escuchar nuevas voces y a aceptar que ciertas historias ya no podían quedarse ocultas. ¿Cuál fue la serie LGBT que más impactó tu vida o cambió tu forma de ver las cosas? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.